¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Charla con Eloy Garza, un programa que aspira a marcar la diferencia para un público diferente como lo son ustedes. Y hoy tenemos pues un invitado de lujo a quien conozco desde hace 30 años, el doctor Carlos Gómez. Mi querido Carlos, ambientalista, uno de los más distinguidos que tiene nuestro país en el análisis, en el estudio y en la lucha por el medio ambiente en México y a nivel latinoamericano, porque también has estado tú incursionando en la lucha por el medio ambiente de Bolivia, Argentina, Nicaragua, Paraguay, etcétera. Muchos países de nuestro continente, y además eres historiador. ¿Cómo puedes tú vincular estas dos tareas, historiador y al mismo tiempo ambientalista? ¿Son cosas distintas, facetas separadas o coinciden? Es una pregunta importante, pero es tan sencillo como entender la transversalidad, que todo se coaliga. En el ser y en el estar y en el qué hacer, todo se coaliga. Desde la historia podemos entender la ecología, la ecohistoria, pero también desde el ambientalismo, y ambiente es medio ambiente más sociedad, uno puede entender la necesidad imperiosa de conservar y de fortalecer el patrimonio natural. Eres presidente y en algunos casos vicepresidente de las más importantes asociaciones civiles que hay en América Latina, en general en Iberoamérica, en el orden del medio ambiente, también en el orden de historia, presidente de los cronistas de México. Bien. Es una asociación nacional. Sí, y una asociación que tiene raigambre, digamos que tiene ya este año 45 años de haberse constituido, algo que surgió de una idea del gran historiador y cronista Israel Cavazos Garza en el 76. De grata memoria para Por todos supuesto. los que nos estamos interesados en la historia, ¿verdad? Y por cierto, habrá la medalla Israel Cavazos Garza y se va a ofrecer a cronistas que tengan de 25 años en adelante de trabajo comunitario. ¿Cuándo va a pasar esto, Carlos? Bien, las inscripciones están en este momento abiertas. En el mes de marzo se va a dar a conocer el veredicto de los jueces y es algo que está haciendo la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas y el Gobierno de México a través de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural. Entonces es una plataforma seria, la lanzamos el 5 de noviembre, estábamos en la Ciudad de México, el doctor Gabriel Cavazos, hijo del maestro Israel Cavazos, claro. El doctor Eduardo Villegas, que es un hombre muy brillante, claro, que encabeza esta situación de memoria histórica, y mi persona. Así que, pues espero que haya muchas propuestas. Además, eres vicepresidente de una de las más importantes asociaciones ambientalistas que tenemos también en América Latina. Sí, es un foro que tiene francamente mucho prestigio por la gente que está dentro, los intelectuales y académicos. Es el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales que preside alguien que también tiene una cátedra UNESCO, el doctor Rubén Pesci, que por cierto ha estado en Nuevo León, ha estado en el país muchas veces porque es un gran urbanista. Y allí hay ecólogos, hay arquitectos, hay economistas, pero todos con una acentuación muy vinculante al cuidado del medio ambiente. Pero quiero tocar, si no tienes tú ningún inconveniente, una presidencia más en la que estás tú, que es la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos. Vaya que... Un tema que me preocupa y al mismo tiempo es digno de admiración, pero también tiene sus asegúnes que en un momento más los tenemos que platicar. Y ahí está el misterio, precisamente, ¿por qué pueblos mágicos? ¿Desde cuándo pueblos mágicos? ¿Son todos los que están o no están todos los que son? ¿Cierto? Y claro, es un programa que ha sido en muchos sentidos desde el punto de vista mediático discutido. Yo no te quiero mencionar el chiste malo, porque no te va a gustar, de que hay mucho pueblo mágico, que entra gente y desaparece por culpa del crimen organizado, pero a esos crímenes mágicos no te refieres. Bueno, también, ¿por qué no? Estuve hace unos días en Tulum, que es pueblo mágico trágico. ¿Te tocó la balacera No. y el levantón? No, pero estuve desayunando con un grupo de cronistas de origen maya
en la misma manzana en la que fueron acribilladas esas personas inocentes. Qué barbaridad. Pero bueno, vámonos hacia los pueblos mágicos que se merecen gratamente este nombre. ¿Qué es un pueblo mágico? Bien, en el 2001, cuando se crea el programa, un pueblo mágico tenía que ver con características excepcionales de patrimonio natural y cultural. Lo que tiene que ver con el patrimonio intangible, tradiciones, costumbres, danzas religiosas, cantos, lo que tiene que ver con el patrimonio edificado. Estamos hablando de lugares bellos, pero también aquellos espacios en donde la orografía y la hidrografía permiten que haya una belleza extrema. Y cuando la belleza natural se conjuga con lo construido, pues generan un motivo de turismo Ya, muy poderoso que los hace mágicos. ¿todos los pueblos mágicos son municipios? Ciertamente no. No. Por ejemplo, en el caso de Peña de Bernal, ¿Sí? que está en un municipio queretano, es una comunidad. Y hay Donde está la famosa piedra gigantesca, porque es una piedra Sí, mucho más grande, según tengo entendido, que la de Gibraltar, ¿eh? Y está en el corazón de la República Mexicana, ¿verdad? Así Peña de es. Bernal. Es pueblo mágico. es pueblo mágico y sin embargo, vamos a hablar de Peña de Bernal, convergen en este pueblo más de 90 hoteles. Ah, caray. Y eso no es bueno porque esa convergencia genera turismo insustentable y cuando se rebasa el umbral de resiliencia. ¿Qué es eso? Cuando se rebasa la posibilidad que tiene una comunidad de autoabastecerse de agua, de tener sus servicios, digamos, públicos en buen estado. Cuando eso ocurre, es decir, cuando hay un turismo exacerbado, de veras que es algo que no se le desea a ningún lugar, y este es el caso de Peña de Bernal. Vámonos a comerciales y al regresar tocamos el tema de cosas no tan buenas cuando se les denomina pueblos mágicos a estos municipios o poblados de nuestro país. Volvemos a charla con Eloy Garza. Entonces, no precisamente una denominación de pueblo mágico lleva bondades económicas, turísticas, comerciales a una comunidad. No siempre es bueno, Carlos. Bueno, yo deberé ser muy honesto. Efectivamente, en el 100% de los casos se eleva, digamos, el costo de la tierra. Digamos, la gente que tiene un patrimonio en los pueblos mágicos de pronto hace crecer al patrimonio. Sin embargo, el hecho de que solo una parte de los que viven allí, de la comunidad receptora, está involucrada en la cadena de valor, en la cadena productiva, hace que de pronto la población se sienta invadida cuando llegan los turistas. En este caso, lo ideal y lo importante es poder involucrar a la base de la pirámide de cada pueblo mágico, ya sean indígenas, sean comuneros, sean pescadores, dentro de esa cadena productiva. Pero ¿no es mejor esa cadena productiva que pueblos fantasmas? Donde no hay recursos, no hay ingresos, la gente no tiene que comer, ni siquiera hay niños en las escuelas porque no hay gente en esas comunidades, Carlos. Por supuesto, pero lamentablemente esas cadenas productivas son inexistentes, porque básicamente la cadena de valor la constituye la gente que tiene más posibilidades económicas. Se trata entonces de que haya esa cadena productiva que pueda involucrar en todos los casos y en todos los pueblos mágicos a todos los segmentos de la población. Ahora, en la mayoría de los casos, los pueblos mágicos sirven para las poblaciones porque generan recursos federales. Generaban. Ah, ya no generan. Generaban. Bueno, hasta el 2018 generaron. Pero eran 300 millones de pesos lo que anualmente se destinaba a los 130 y... En este momento 132. 32. Pero antes eran menos de 100. Bueno, les llevaban más recursos, por supuesto, divididos entre 300 millones. De hecho, el proyecto inicial, mi querido Eloy, era de que hubiera 54 pueblos mágicos cuando se inicia el programa.
Y ahora somos 132 y digo somos porque Bustamante, Nuevo León, que donde es un eres verdadero cronista, pueblo por mágico cierto. y que tú conoces y que Sí, realmente claro, es una belleza. y es un pueblo. Y es un pueblo, Es un sí. pueblo. Bueno, al ser presidente del Comité Ciudadano, te das cuenta, pues, de que... Cuna del mezcal en México, por cierto, aunque ya la denominación de origen se la llevaron a otros lados, como Oaxaca y Zacatecas, etcétera, pero el mejor mezcal en el siglo XIX, constatado por documentos históricos, era Bustamante y era mi pueblo Villaldama. Que, ¿por qué no? También tiene mucho de magia, ¿sí? El antiguo San Pedro Boca de Leones, hoy Villaldama, como decimos en Nuevo León, como decía mi padrino Celso Garza, no decía Villaldama, decía No, es Villaldama. Villaldama. Volviendo al tema que es tan puntilloso, porque tú Pueblo minero, por tú eres cierto. puntilloso, eres agudo, mi querido Eloy. Pues no todos los pueblos mágicos son tan mágicos. En el caso de Bustamante, lo es. Y cuando te das cuenta, y que eres un ciudadano, de que no hay fondos, porque a nosotros nos hicieron favor o nos dieron el distintivo en el 18, exactamente el año que dejó de haber un apoyo, pues entonces te das cuenta también de que el trabajo de la ciudadanía, de la sociedad civil, tiene que ser mayor. Dividido entre los 120 y tantos pueblos mágicos, pues tocaban como 2 millones y fracción anuales, que ¿quién se los quitó? Bien, yo no sé si se los quitó o no se los quitó, pero simplemente el actual gobierno Federal optó por eliminar Proder Mágico, que era la instancia, la plataforma de la que pendían los apoyos económicos a los pueblos mágicos. del presupuesto de egresos de la federación. Afirmativo. Es decir, ya no hay un rubro destinado a pueblos mágicos en el presupuesto del 2022. Afirmativo, y espero que algún día, antes de que termine el sexenio, la gente que toma decisiones se dé cuenta que es un error que no haya un techo financiero. Yo estuve el 26 de octubre de este año en la Cámara Baja, invitado por los diputados federales que La tienen Cámara que ver de con el Diputados. turismo, sí, Bien. del Congreso de la Unión, defendiendo la necesidad de un techo financiero para los pueblos mágicos. Y yo hablaba de la construcción de capacidades, hablaba de que hay muchos pueblos indígenas que viven dentro de los pueblos mágicos y que necesitaban, por supuesto, de construir nuevas capacidades. Hablaba también de la imperiosa urgencia de que no hubiera las brechas digitales que existen en los pueblos mágicos. Y bien, ni con ello se logró mucho. Inicialmente el que preside la Cámara, en la Cámara Baja, la Comisión de Turismo, el coahuilense Jericó Abramo, había logrado organizar, ¿De Coahuila, efectivamente, sí, exalcalde de Saltillo. Exalcalde de Saltillo. Había logrado poner de acuerdo a los grupos parlamentarios para tener la iniciativa de que hubiera 500 millones de pesos para todos los pueblos mágicos, que es nada, versus los 74,000 millones de pesos, más o menos, que se invierten en el Tren Maya. Bueno, pero aquí en Nuevo León, por ejemplo, hay 3 pueblos mágicos, es Bustamante, Linares y Santiago, Nuevo León. Saludos a nuestros amigas y amigos de Santiago, Nuevo León y de Linares, por supuesto. Pero nos dicen que el gobernador va a destinar 5 millones a cada uno de estos 3 pueblos mágicos, más otros 5 millones para el municipio de Lampazos. Así es. El gobernador García Sepúlveda estuvo en mi pueblo el sábado 6 de noviembre. Allí anunció que iba a aportar el gobierno 5 millones de pesos para cada pueblo mágico. Y al día siguiente, cuando estuvo en Lampazos de Naranjo, ante un alcalde que supo vender bastante bien la idea de algunos proyectos innovadores, dijo que también iba a aportar 5 millones de pesos para ese pueblo, cuna de grandes hombres. Eso sin contar con la carretera que va de Salinas hasta Anáhuac, que ya tiene varios sexenios planeándose. Espero que en esta administración sí se cumpla, porque es un riesgo que tú vives cada vez que vas de Monterrey hasta Bustamante o más allá, y la Gloria a Colombia, que son 57 kilómetros y 3,000 millones de pesos. Ese sí, parece ser, ya está comenzando la obra. En fin,
¿Va mejorando la situación en esa región de Nuevo León? Por supuesto, teníamos sexenios pensando en la posibilidad de que ocurriera. Y este hombre, el gobernador, muy joven, pues parece ser que tiene el proyecto de que eso sea realidad. Y pienso que él está en esa frecuencia porque sabe que eso puede devolverle ingresos al Estado. Mi querido Carlos, ambientalista y historiador, uno de los mejores historiadores que tenemos aquí en Nuevo León. Nos vamos a unos comerciales y seguimos platicando con esta gran personalidad regiomontana. Volvemos a charlar con Eloy Garza, con mi querido amigo, 30 años de conocerlos, ¿verdad, Carlos? Estábamos cuando menos salidos apenas del jardín de niños. No, ya estábamos mayorcitos. No, lo que es, y hay que ser honestos a la hora de hablar de nuestra edad. Yo nunca oculto que tengo 27 años, bien cumplidos y bien vividos. Y tú, pues... unos 30. Unos 30. Unos 30. Sí andamos centrados en gastos. Además, el doctor Carlos Gómez es uno de los mejores cantantes y compositores que tiene nuestro estado, ¿eh? ¿Cuántas canciones has compuesto? Muchas, casi 500. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál me gusta? De las 500. Pues hay muchas. Quizá en la época de mi adolescencia hice algunas que me traen buenos recuerdos. Has sacado varios discos, sí, algunos de canciones rancheras, de tu autoría. Con orquesta. Con orquesta también, claro, sí, yo los tengo. Y bueno, pues me he divertido mucho por ahí. A mi mamá le gustan mucho los discos, de veras, ¿eh? Se los juro, de Carlos Gómez. A ver, cántanos las primeras estrofas de alguna de las canciones que más te lleguen al corazón. Un tema que hice en la preparatoria, bueno, casi en la Facultad de Economía. ¿Hace algunos años? Hace entonces? Muchos años, muchísimos años. Cuando apareces en la memoria, se agitan puertas en mi interior, las soledades se volatizan y como un duende llega el amor. Cuando apareces en la memoria, se agitan puertas en mi interior. La letra es bellísima, Carlos. ¿Te lo parece? No me parece, es. Ah, qué bueno. De eso sí sé porque yo estudié letras españolas. Y sé distinguir cuando la letra tiene su profundidad, ¿eh? Bueno, eso lo hice yo creo que en los primeros semestres de la Facultad de Economía. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la última que has compuesto? Pues es que compongo muy frecuentemente. Algo que le escribí a un ahijado mío que es muy famoso. Ajá, ¿qué es? Edwin Luna. Edwin, sí, claro. De la Tracalosa. De la Tracalosa. Buen amigo nuestro también, a Edwin. Saludos a Edwin. ¿Cuál le compusiste? Bueno, es que no tiene nada que ver con la primera y pues mejor luego te la comparto. Bueno, una que sí se pueda, porque ya nos dejaste bien picados. En el buen sentido, no empiecen ahí todos mejor a la otra mejor. Y de veras. Me traigo una guitarra y nos traemos unos mezcales de Bustamante y aquí la pasamos a todo dar, aquí con el floor manager, con nuestro productor César. Y con la vecina de al lado, esa vecina añosa, de al lado. De al lado. ¿Verdad? Muy bien. Que tú citabas. Oye, pero tienes que volver porque tú te la pasas viajando por toda la República y varios países, además, te pesco difícilmente, ¿eh? Pero qué bueno que tenemos oportunidad de platicar. Yo también te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Ese perro qué significa? Ese perro es Mito, pero como aquí el floor manager tiene alergia a los perros, no me deja meter a Mito y ya estoy yo interponiendo una queja a la Comisión de Derechos Perrunos. Yo creo que Mito estuvo muy ocupado el día de la muerte, el día de los muertos. Estuvo el único día que chambea porque como es un choloscuincle y como ustedes saben, amigas y amigos, los choloscuincles son los que llevan las almas de los fieles difuntos al Mictlán, según los aztecas, pues lo tuve ocupado, pero descansa el resto de los 365 días, se la pasa muy a gusto, se sube a los muebles de mi casa, se la pasa como si fuera pachá, así como pachá árabe, y yo estoy muy contento con él porque la empatía es mutua. Yo conozco a ese perro y tiene pues características excepcionales. Estuviste hace poco en la casa, estuvimos cenando con algunos titulares de cultura
de varios estados de la República. Tú tienes mucho contacto con la gente de cultura, Sí. con los secretarios de cultura a nivel estatal, Sí. y has hecho una especie de red cultural, de tradiciones, de bienes patrimoniales de la nación, que también hay que destacarlo y subrayarlo en tu currículum, Carlos. Creo que son personas que lideran formalmente la expresión cultural y más que nada la promoción de la cultura, aunque muchas veces, Eloy, en general, habemos personas que pues nos dedicamos a eso sin necesidad de tener una responsabilidad pública. He conocido muchos hombres y mujeres que de manera generosa dan su tiempo, su espacio, su dinero inclusive, y esos y esas mujeres son muy respetables. ¿Conoces los prácticamente 2.400 y tantos municipios del país? Yo también los conozco. Hemos hecho muchos recorridos juntos a muchas partes Sí. de la República. Me acuerdo que estuvimos en Tlaxcala alguna vez. Me presentaste al gran pintor Xochiltziótzin, Donde Siderio Hernández. donde Xochitl, Siderio sí. Hernández, lamentablemente fallecido ya a una provecta edad hace algunos años, recuerdo que me estaba prácticamente regalando don Desiderio un cuadro sobre dos guerreros aztecas peleando. Yo me abstuve, tú me dijiste, lo hubieras tomado porque era un regalo generoso. No lo hice y hace poco lo vi por ahí en internet, en una subasta, 650,000 pesos, ese cuadrito que generosamente tu amigo, el pintor, porque tienes muchos amigos pintores, escultores, artistas gráficos, escritores, porque también eres escritor. Conocemos gente muy, muy respetable. Y don Desi, Don Desiderio. don Desiderio era un señorón. Su mujer, Sí, claro. su mujer era muy particular porque pues lo amaba y sabía que de pronto era un poco Veleidoso. veleidoso, Claro. veleidoso, y sabía que cuando bajaba a la biblioteca acompañado por alguna dama, Entraban dos y salían tres. bueno, tal vez entraban dos y salían dos, pero había ahí una Pero más procesión, contentos y con muy una contentos. sonrisa esbozada Así es. en el rostro. Y yo creo que donde esté, debe sentirse contento. Alguna vez me confió que cuando joven y que lo habían becado en Europa, no hizo quedar mal a los mexicanos. Y no sé por qué lo dijo, pero ya, Bueno, ya te podrás imaginar. Toledo también traía ahí sus mañas bien puestas. Les voy a decir algo, espero que nos acepte una próxima invitación Carlos Gómez, porque hay mucho de qué platicar con este figurón que hoy nos acompañó en charla con Eloy Garza. Mi querido Carlos, ¿qué sigue? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dejas pronto tu cargo como presidente de Pueblos Mágicos? ¿Continúas también como presidente, ahí sí, como presidente de Cronistas Más bien del país? a la inversa. Al revés. En mayo dejó la posición de presidir a los cronistas porque la posición de presidir Pueblos Mágicos apenas la tomé el 5 de octubre. Ah, está recién estrenado. Sí, sí. Ah, pues llévale recursos, por favor, te lo suplico, pero con la mano así, haciendo oración. Por supuesto. A los pueblos mágicos y a la gente que más lo necesita, porque hay gente muy necesitada, con mucha pobreza, con mucha necesidad de apoyo en todo nuestro país. Tú lo sabes y eres un hombre sensible y les vas a hacer la atención correspondiente a esa gente. Fue un gran gusto, un honor tenerte aquí en Charla con Eloy Garza. Nos vemos muy pronto. Amigos y amigas, nos vemos pronto en Charla con Eloy Garza. Por favor, se lo ruego, ya pórtense muy mal. Y si no, pónganse a leer, a ver cultura, a ver arte y a seguirle la huella a gente como Carlos Gómez, porque vale la pena, es uno de los elementos principales de la cultura que tenemos en Nuevo León y en México. Hasta la vista.